Santo, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que tomes autoridad sobre mí, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que hable. Yo te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra de todo lo que hoy vas a hablar a través de mí. Te pido, Padre Celestial, que cada corazón aquí presente sea una tierra fértil, Señor, para que la palabra, la semilla que hoy va a ser aventada, caiga en buena tierra, germine y dé fruto al 100 por 1. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos, mis hermanos. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, esta oración en mi Biblia tiene como encabezado, como lo ven ahí: Jesús ora en el Getsemaní. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús se lleva. ¿A quiénes se lleva, dice la Biblia? Perdón. A sus discípulos. Nosotros sabemos que ¿cuántos discípulos eran? 12. Pero en esta ocasión ya no iban los 12 discípulos. Porque nosotros, si nos vamos al contexto, en los versículos anteriores hemos estado estudiando acerca de la cena del Señor. Cuando el Señor dice que le preparen el lugar donde van a hacer la Pascua, que fue la cena del Señor, estaban los 12 discípulos, pero había uno que lo iba a traicionar. Entonces, en este pasaje, ese uno ya se había ido, así que ya no estaba, ya se había ido a buscar a las personas a las cuales les iba a entregar a Jesús. Entonces, los discípulos que estaban en ese momento solo eran 11. Eran 11, entonces Él les dijo en Mateo 26, yo creo que ya. Sí, ese es. Entonces le dijo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, creo que aquí me equivoqué. A ver, ahí está. Perdón, Estaba yo tan, estaba yo tan, sentía yo tan desvelada que me voy a guiar de la Biblia porque creo que hay, o no sé si me equivoqué, o mire, el 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, creo que sí es. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Entonces le dijo a todos, pero en el versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí es donde yo quiero comentarles algo, lo que el Señor hace en ese taller de lectura, como les decíamos, porque compartimos entre todos. Y, a ver, eso es lo que leí. Es que yo lo puse en otra versión
disculpen. Dice Jesús llegó acompañado de sus discípulos a un lugar, si es el que leí, nada más que yo acá se lo leí. Todavía no me acostumbro a usar las diferentes versiones, discúlpenme. Entonces ahí dice que él invitó a ¿quiénes? No, pero en el otro de abajo. Entonces él iba con sus 11 discípulos. Llegó a un lugarcito y le dijo, aquí quédense. Y tomó a 3 de los 11 y se fue más adelante y les dijo también, aquí quédense. Lo que el Señor nos hablaba ahí es que Jesús, podemos estar muchos alrededor de los pastores o podemos estar varios alrededor de Jesús, podemos estar muchos buscándolos, pero al que más le busca, al que más le tiene confianza, a esos es al que les dice, vamos más adelante. Entonces nosotros debemos ahí buscar y buscar de Jesús para que el Señor nos diga, vamos más adelante. Entonces a esos 3 discípulos que son Pedro, Santiago y Juan, es al que le reveló lo que sentía en su corazón. ¿Qué es lo que él sentía en su corazón según lo que estamos leyendo? Dice, mi alma está triste hasta la muerte. En otra versión dice, siento que me voy a morir. Entonces, cuando nosotros buscamos a Cristo, buscamos, estamos cerca de Él, Él le revela a los que le buscan con mucho interés, les revela lo que hay en su corazón, revela su intimidad. Entonces nosotros, ¿a ti te gustaría estar cerca de Jesús para que Él te revele lo que hay en su corazón? Nosotros por lo regular cuando oramos decimos, bueno, yo en lo particular digo, ¿verdad? Señor, quiero agradar tu corazón. Pero ¿cómo voy a saber yo lo que tengo que hacer para agradar su corazón? Entonces, en ese taller de lectura nosotros platicábamos, estábamos varios en la mesa, ¿no? Y decíamos, así como estamos ahorita en esta mesa, estaban los 12 discípulos con el Señor, pero no todos estaban cerquita de Él. Había un discípulo que era el que dice la Biblia, si ustedes se van a leer, recostaba su cabeza en su pecho, que era el apóstol Juan. Entonces, al apóstol Juan es al que le revelaba las cosas más íntimas de su corazón. Si ustedes se van a leer los 4 evangelios, se van a dar cuenta, por ejemplo, cómo hablaba Pedro, cómo actuaba Pedro, cómo reaccionaba. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el momento en que él se va a orar porque ya va a ser entregado. Ya va a llegar el momento en que lo van a detener. Sus últimos momentos en la tierra, sus últimos momentos acompañado de sus discípulos, compartiéndoles todo lo que iba a suceder. Entonces él les dice, yo ahorita les digo estas cosas, les dijo varias veces que él iba a morir y que iba a ser entregado y que iba a sufrir por nosotros. Pero ellos lo escuchaban, pero no sabían cómo iba a suceder. Entonces, ahí en ese taller de lectura nosotros decimos, no es lo mismo conocer algunas cosas cuando nos dicen, te va a ya nada más te quedan 6 meses de vida. Algún médico va y te dice, ya nada más te quedan 6 meses de vida. Y muchas personas dicen, prepárate porque ya me lo va a venir. Pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en el momento que suceda. ¿Sí? Si ustedes si ustedes se van al contexto, se van a dar cuenta que antes de que él vaya al monte a orar, es cuando él le dice a sus discípulos, me van a entregar y voy a morir. Y Pedro le dice, Señor, yo te voy a acompañar hasta la muerte. Y él le dice, antes que cante 3 veces el gallo, tú me vas a negar. Entonces él, y ahí en el texto dice que no nada más lo dijo Pedro, sino que todos los demás también dijeron lo mismo. ¿Y cómo reaccionaron en el momento que Jesús fue detenido? Ya estaban preparados, ya sabían que él iba a ser entregado. Sin embargo, ustedes si se van más adelante, después de este pasaje, viene lo del arresto de Jesús y ahí vemos nosotros, podemos leer cómo reaccionó Pedro, cómo reaccionaron los demás. Entonces, bueno, vámonos al siguiente versículo. Como ustedes verán, eran 3 versículos, 3 discípulos
los que estaban durmiendo, a los que encontró durmiendo. Pero ¿a quién le dice? ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? A Pedro. Entonces nosotros estamos alrededor de algunas personas. ¿Por qué le dijo a Pedro y por qué no le dijo a los tres? ¿Perdón? Podríamos decir que porque en Pedro confiaba más, pero por lo regular a veces nosotros somos bien habladores. Enseguida contestamos, enseguida reaccionamos cuando alguien está hablando, ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo que iba a ser entregado, ¿quién fue el que habló? Pedro. Pedro fue el que le dijo, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y ahí, por ejemplo, él los dejó pendiente de él, como ya leímos en el pasaje, les dijo, aquí quédense en lo que yo voy a orar. Y sin embargo, ellos se durmieron, no estuvieron pendientes de su Señor, no estuvieron despiertos, atentos a lo que Él estaba haciendo. Entonces Él dice que vino, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿por qué no velaste conmigo o por qué no pudiste aunque sea una hora? Una hora. Arriba vemos que dice, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo creen que Jesús oró? Eso fue el ayuno. Pero ahí, en la oración del monte, ¿cuántas horas creen que Jesús oró? Muchas personas dicen que nosotros debemos de orar una hora y se basan precisamente en este versículo. Porque él le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces muchos piensan que Jesús estuvo orando una hora. Y así nos dicen a nosotros, algunas personas, no todas, que debemos de orar una hora. Pero en esa hora, él salió y precisamente el viernes decíamos, Jesús fue a orar, como él ya sabía que lo iban a entregar, que lo iban a venir a detener, salió y vio que todavía no llegaban los que lo iban a detener. Y se volvió a regresar a orar y siguió orando. Volvió a salir una segunda vez y se da cuenta, primera, que sus discípulos estaban durmiendo y en segunda, que no llegaban todavía los que lo iban a detener, aunque él ya lo sabía todo, ¿verdad? Pero esto lo deja como ejemplo para nosotros. Él nos busca, Él viene y nos, a ver qué estamos haciendo, a ver si estamos velando o estamos durmiendo. Entonces se volvió a ir y a la tercera vez salió y entonces ya vio que ya habían llegado. Y entonces ahí es cuando Él les dice a ellos, porque miren, si se dan cuenta, ahí dice, fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Según lo que leímos ahorita, ¿cuáles fueron las palabras que oró? Según lo que estábamos leyendo, textualmente, como lo dice la Biblia, él dijo, Padre o Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, él estaba pidiendo a Dios que si era posible que no tuviera que sufrir toda la angustia que sufrió, todos los azotes que sufrió por nosotros. Él estaba pidiendo a Dios que si era posible no beber esa copa. Pero a la tercera vez le dijo, bueno, ya desde la segunda le dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces viene a nuestra mente, ¿será que toda una hora se la pasó él orando esas palabras? Porque ahí dice que oraba las mismas palabras. ¿Será que todo este tiempo se la pasó él diciendo, Señor, Señor, que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar, yo no quiero sufrir todo lo que voy a sufrir? Pero yo creo que sí, él oró algunas otras cosas. Entonces ahí es donde a nosotros viene la pregunta,
¿Qué tanto o qué fue lo que Jesús oró durante todo ese tiempo? Y empezamos a preguntarnos y a leer otras versiones y siempre surge alguien que dice, no, pues yo pienso esto, no, pues yo creo esto, o yo entiendo que nos está diciendo esto. Nos vamos, por ejemplo, no salió bien, pero bueno, ah, en esa oración Jesús estaba rogando por nosotros. ¿Dónde viene la oración que estaba haciendo Jesús en el monte del Getsemaní? Los que traen Biblia, ¿me pueden acompañar por favor a Juan 17? En Juan 17 nosotros podemos ver qué encabezado tiene ese pasaje. Juan 17. ¿Qué encabezado tiene ese pasaje en su Biblia? Jesús ora por sus discípulos. O sea que mientras los discípulos estaban durmiendo, Jesús estaba orando por ellos. Estaba pidiéndole a Dios por ellos y por nosotros. Porque nosotros aquí en la oración de Cristo, la oración de Jesús por sus discípulos de Juan 17:3, encontramos 10 puntos, o más bien yo encontré 10 puntos por los cuales Jesús le estaba pidiendo al Padre para nosotros. En el número 1 le estaba pidiendo que el Padre nos guardara en su nombre, para que tengamos gozo completo en nosotros. Y ahí le fui poniendo cada versículo para que ustedes lo vean, lo lean, lo escudriñen, lo mediten, porque la palabra de Dios no es nada más para oírla e ignorarla, sino que es para oírla y activar nuestra fe. Porque dice la Biblia en otro versículo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros la oímos, aumenta nuestra fe. Si nosotros no nos congregamos, ¿oímos la palabra? No la oímos, a menos que hay personas que dicen, no, es que yo leo la Biblia en mi casa. Solamente que la lean audiblemente es como sus oídos la van a escuchar. Pero si nada más la leen con el pensamiento, sus oídos no la van a oír. Y dice que la fe viene por el oír. Nosotros necesitamos oír. Así que si tú en tu casa no lees la Biblia audiblemente, yo te invito a que lo hagas. No precisamente estoy diciendo tiene que ser en el taller de lectura o tiene que ser en el estudio bíblico. Es muy bonito porque cuando estamos todos juntos surgen otras cosas, surgen palabras, si no me lo revela a mí, se lo revela al compañero que está enfrente, el que está al lado, y a veces nosotros decimos, esto me está diciendo Dios, están los pastores para que ellos nos corrijan, nos exhorten o nos aprueben lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está diciendo. Y es bien súper importante. Bueno, no les voy a leer todos los puntos porque yo creo que el tiempo no me alcanzaría. Pero en realidad traigo bien poquitas diapositivas. Traigo bien poquitas porque le decía yo a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo comparta para tu iglesia? ¿Qué quieres que yo comparta? Pero me venía a la mente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ante por decir, en mi vida he pasado por cosas así tremendas, ¿no? En una ocasión nos encontramos en medio de una balacera. Andábamos en la plaza protestando porque le habían quitado sus mercancías a unos compañeros. Y cuando nosotros empezamos a escuchar los balazos, pues nos escondimos, buscamos dónde escondernos, ¿no? Pero si te disparan a quemarropa, ya no tienes para dónde hacerte. Entonces le decía yo, Señor, tengo muy poco tiempo para prepararme. ¿Qué quieres tú que yo les comparta? Y pues yo generalmente oro un día, 2, 3, para que el Señor me hable y me diga qué es lo que Él quiere que yo comparta. Pero en esta ocasión, pues tuve muy poquito tiempo, así que yo me basé a lo que vimos el viernes. Pero ahorita que estábamos escuchando la alabanza cuando decía, ¿cuánto me amas?
Yo decía, ay, sí, Señor, eso es. O sea, entonces está bien lo que yo traigo porque aquí, por ejemplo, miren, en el punto número 8, como no les leí todos, pero uno de las cosas que Jesucristo pidió por nosotros dice, para que el mundo sepa que Dios lo envió y que nos ama tanto como lo ama a Él. Nosotros debemos de ver que Jesús pidió que nosotros compartamos su palabra, ¿sí? Eso no está en ese, sino que nosotros sepamos que Él nos ama tanto y si nosotros sentimos ese amor vamos a querer hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Yo creo que sí va a ser necesario que se los lea, aunque sea así un poco rapidito. Dice, ¿para qué nos guarde del mal? Porque ya les leí los otros dos. El número 4, para que nos santifique en su palabra. ¿Qué es lo que nos santifica? Su palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el que nos santifica. Su palabra es la que nos santifica. Por eso les invito a que vayan y lo lean porque ahí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces yo lo que le hice ahí es para que nos santifique, dice, en su palabra. Punto número 5, para que compartamos su palabra y que crean en él. Fíjense lo que dice el versículo 20. ¿Por qué les digo esto? Dice, pero no ruego solamente por ellos, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué significa ese versículo? Que otras personas van a creer en Jesús por la palabra que nosotros les vamos a dar, así como nosotros creímos en Él por la palabra que otras personas nos dieron. Está orando por sus discípulos, porque nosotros vamos a creer en Jesús por la palabra que Él le dio a sus discípulos. Entonces, si nosotros no vamos y compartimos su palabra a otras personas, ¿cómo habrán de creer en Él? Si no van a oír, necesitamos nosotros compartir su palabra. Aparte de que hay un grupo de evangelismo aquí en la iglesia, nosotros personalmente vayamos y compartamos la palabra con las personas que necesitan, porque la gente está muy, muy, muy necesitada de su palabra. En la mañana que estábamos desayunando con mi esposo, estábamos platicando acerca de esto, ¿no? Y llegan los testigos y me empezó a preguntar él, ¿y ellos qué es lo que predican? Pues nosotros vamos a saber qué es lo que predican si aceptamos el estudio, que es lo que ellos salen a ofrecer, ¿no? Porque ellos hablan de las guerras y lo que está sucediendo para que nosotros aceptemos el estudio que nos van a dar. Y a través de ese estudio, pues nosotros poder congregarnos en su iglesia. Pero decía, me llevaba al Señor estudiando esto, estudiando, me llevó a un versículo donde dice, yo les enviaré a otro consolador. Viene ahí también en Juan, creo que el 14:17, la obra del Espíritu Santo. Ah, pues mire, aquí está. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense bien lo que dice. De pecado por cuanto no creen en mí. Por eso dice que todos somos pecadores, porque no toda la gente cree en Jesús. Entonces solamente el Espíritu Santo puede convencernos. Y así dice de justicia y de juicio, pero ese no es el tema, sino que yo quiero seguirles leyendo lo que traigo aquí para ustedes. Entonces, el punto número 6, que es muy súper importante, también dice, para que seamos uno junto con Él y el Padre. Cuando nosotros buscamos de Dios, nos estamos uniendo al Padre y al Hijo y somos uno. Somos uno, así como decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Así nosotros. Nuestro espíritu se santifica con la palabra. Tenemos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y el Espíritu santificado de nosotros. El Espíritu, nuestro Espíritu Santo, ya vamos a ser uno. El punto número 7, para que seamos perfectos ¿en qué dice? En unidad. Como hermanos debemos de estar practicando la unidad.
Siempre, 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 no nada más en las convivencias. Cuando nosotros tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, debemos estar como hermanos verdaderamente unidos. Y dice, bueno, lo demás ya se los leí, para que el mundo sepa que Dios lo envió y que nos ama tanto como lo ama Él. Para que este otro es bien súper importante, dice, para que estemos donde Él esté. Ahí les pido disculpas por el acento, pero a mi computadora no le hallo el acento por más que le busco. Así que Jesús quiere que nosotros estemos ahí donde Él está. ¿Y dónde está Cristo? Pero aparte de que está en nuestro corazón, cuando nosotros no sabemos que Cristo está en nuestro corazón, ¿qué decimos? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha del Padre. Entonces ahí vamos a estar nosotros con Él, sentados a la derecha del Padre. Y dice para que veamos que su gloria. Nosotros por lo regular queremos ver la gloria de Dios, pero no sabemos que la gloria pesa. La gloria de Dios pesa. A veces, como les decía yo ahorita, te disparan a quemarropa, ¿no? Y no sabes ni para dónde hacerte, no sabes ni para dónde agarrar. A veces uno no tiene ganas de venir. Sentimos como que el cuerpo nos pesa, ¿sí o no? Bueno, a mí me pasa, yo no sé a ustedes. ¿Sí les pasa que a veces no tienen ganas de venir? ¿Eh? Así es. Pero que nosotros queremos ver su gloria, tenemos que cargar ese peso. Así que levantémonos. Como dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Eso lo dice en Isaías, ¿verdad? Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Entonces nosotros ya sabemos que Jesús rogó y cuáles fueron los puntos que pidió por nosotros. Pero nosotros, fíjense bien, si estamos dormidos, estamos en un gran peligro, porque ellos estaban dormidos cuando Jesucristo regresó. 3 veces los encontró dormidos. Él dice ahí que los ojos le pesaban porque estaban cargados de sueño. Así a nosotros a veces nos pesan los ojos, no nos queremos poner a orar, no nos queremos levantar a orar. Decía mi esposo, ¿y por qué a las 3:30? Pues a Dios le place despertarnos a las 3:30. A las 3:30. Pero esa es la hora como que a Él le gusta que uno se levante para estar con Él, para buscar su presencia. Mande. A las 3. Hay personas que nada más oran o que nada más oramos, pero hay personas que leen su palabra. No nada más oran, sino que leen su palabra. Porque cuando nosotros oramos, el Señor está conociendo nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a saber la respuesta de Él? ¿Y a dónde encontramos una mejor respuesta? En la Biblia. O sea que nosotros oramos y aparte, fíjense bien, aparte de que encontramos la respuesta, encontramos la forma de orar. Encontramos qué es lo que nosotros le vamos a pedir. En este caso, en base a lo que nosotros estamos leyendo, ¿qué le pedirías tú al Señor en tus oraciones? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué le pedirías tú al Señor? Todo lo que pida será recibido. Así que dice, el que pide, el que busca, ¿a quién vamos a buscar? Si nosotros le buscamos, vamos a estar con Él. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Pero ¿qué es lo que se nos va a abrir? Las puertas del corazón de Dios. Porque cuando nosotros estamos cerquita de Él, les decía yo hace rato, Él nos revela sus intimidades. En una ocasión estaba yo postrada orando y me vino a la mente, levántate, huequito mío. Y yo digo, ¿qué cosa es eso?
Y después me vino la revelación de lo que quería decir, levántate, huequito mío. Encontré un versículo por ahí muchos años después que decía que nosotros fuimos sacados del corazón de Dios. Y si nosotros fuimos sacados de ahí, ¿qué quedó ahí? Un huequito que solamente nosotros podemos llenar. El huequito que Cristo tiene en su corazón, de donde tú fuiste sacada, solamente tú lo puedes llenar. Ese huequito que quedó en el corazón de Dios, solamente tú, cada uno de nosotros, solamente nosotros lo podemos llenar. Así que busquemos estar cerca de Él. Y miren los peligros del dormir, ya se me está acabando el tiempo, pero gracias a Dios ya es la última diapositiva. Cuando nosotros nos dormimos y cuando al hablar de la palabra dormir, no estoy hablando únicamente del dormir físicamente, sino que estamos dormidos espiritualmente. A veces venimos aquí, pero estamos distraídos, que en que si se nos dejamos algo mal puesto, si se nos olvidó cerrar la puerta, si dejamos puesta la lavadora, ¿qué voy a hacer de comer? Voy a recibir una visita al rato y no nos concentramos en lo que se está predicando. Entonces es como si estuviéramos dormidos. Y cuando nosotros dormimos, descuidamos la oración, perdemos la fortaleza espiritual, empezamos a caer en las tentaciones porque a ellos les dijo, velen para que no caigan en tentación. Y hay muchas tentaciones en la vida. Empezamos a actuar en la carne, como actuó Pedro cuando sacó su espada y le cortó la espada, le cortó la oreja, perdón, a quien iba a detener a Jesús. Nos dejamos llevar por las emociones, que eso es tan terrible. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, vienen pensamientos muy duros a nuestra cabeza. Descuidamos a nuestras autoridades. Ellos se descuidaron. En lugar de que ellos estuvieran velando porque Jesús estaba allá, lejitos, orando, ellos se durmieron. Así que pudieron llegar y detener a Cristo y ellos a Jesús, y ellos ni se hubieran dado cuenta. Pero Él les dijo, basta ya, levántense. Si lo leen más adelante ahí en el texto, dice, basta ya, levántense. Miren, ahí viene ya el que me va a entregar. Ya no los dejó dormir. Primero les dijo, ya duérmanse, descansen, pero luego les dijo, basta ya, levántense, porque ya vio que iban por Él. Así que debemos de nosotros estar, pero bien atentos, orando por nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Nuestros pastores, debemos estar fortaleciéndolos. Dice que nos olvidamos de nuestros votos, algunas promesas que le hacemos a Dios cuando estamos emocionados. No nos damos cuenta del paso del tiempo. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, levantarnos cuando Él nos dice que nos levante y ponernos a orar. Y lo más importante, dice, descuidamos las instrucciones que nos da en su palabra. Ahí vienen las instrucciones y nosotros leemos, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas instrucciones? Y bueno, esta es la última diapositiva y yo quiero invitarles de verdad a que lean la palabra. Si no pueden venir, porque dice la Biblia que querer es poder. Si nosotros queremos, podemos. Entonces, si no quieren venir, cuando decimos si no pueden venir, es como si estuviéramos diciendo, si no quieren venir, léanla en su casa. Pero antes de abrir su Biblia, oren, pidan sabiduría, pidan revelación, pidan entendimiento. No crean que yo no hago, yo lo pido y le digo, Señor, por favor, hace rato estabas, es más, ahorita creo estoy hasta mojada de sudor, de los nervios, de que no sabía yo qué decir, pero mire, ya se me acabó el tiempo, así que les invito a que se pongan de pie. Y si ustedes reconocieron que no le han agradecido a Dios por todo lo que Él padeció por nosotros en la cruz, porque Jesús es Dios. Ahí ya se me olvidó decirles, cuando dice, les he dado a conocer tu nombre y se estaba refiriendo a Él mismo. Busqué el significado y decía ahí que se estaba refiriendo a Él mismo. Así que yo les invito en esta hora a que miren, cuando oremos por todos estos puntos. Tal vez tú te hayas identificado con alguno de ellos, porque hay personas que han descuidado la oración, hay personas que se sienten débiles, no tienen fortaleza espiritual, no sentimos, porque yo me incluyo en ello. Hemos dejado a veces de orar por nuestros pastores, hemos dejado a veces de cumplir lo que le prometimos a Dios cuando le dijimos, a donde tú me lleves ahí te voy a servir.
Nos ponen en la cocina y no queremos, no aceptamos. Nos ponen en la limpieza y no aceptamos, pero cuando nosotros estábamos emocionados le dijimos, a donde tú me mandes, ahí te voy a servir. Y cuando nosotros nos negamos a servir, es como si estuviéramos negando a Cristo. Así que yo les pido que cierren sus ojos. Si pueden